Buenas tardes, yo soy Ángel Michel Santiago Morgan y vengo a presentar el proyecto de redes neuronales artificiales para la optimización de las inteligencias artificiales como principios de mejoramiento en la curva de suavidades de los movimientos para un brazo robótico. Bueno, también en mi equipo está William Alexis Cortés Martínez y su presentador Ángel Michel Santiago Morgan. Título del anteproyecto: Redes neuronales artificiales para la optimización de inteligencias artificiales con el principio de mejoramiento en las curvas de suavidad de los movimientos para un brazo robot. Planteación del problema. El principio de un brazo robot controlado por una computadora es para facilitar y mejorar ciertas áreas de la industria maquinaria, con el fin de mejorar tiempos y ganancias, pero al ser estos equipos programados con piezas hechas por lotes, llegan a haber ciertas diferencias entre motores, sensores o ajustes mecánicos. Estas diferencias se reflejan en la pieza de fabricación final, ya que un brazo robot en movimientos, por más exactos que lleguen a ser entre sus articulaciones, la aceleración, desaceleración, llegan a haber movimientos bruscos y erráticos que no se llegan a, mejorar con el control. La forma de optimizar estas articulaciones o movimientos es con la adaptación gracias a las inteligencias artificiales. Las imperfecciones de los materiales y así como de los sensores o actuadores fabricados por masa o por lotes, llegan a haber diferencias, ya sea diferencias en consumos, en voltajes, en corrientes. Es necesario actualizar ese sistema para que el mismo equipo haga de forma automática un análisis de sus piezas y así logre mejorar estas curvas de movimiento y suavidades, y a su vez el desgaste constante que se llegan a tener entre piezas, que se da por el tiempo y por el uso, también se vayan mejorando a través de la misma programación interna. Pero no obstante, al recurrir a estos sistemas neuronales artificiales generan un costo mayor de fabricación, pero mejorando en mayor vida útil el brazo robótico, que a su vez ayuda al movimiento previo de estas mismas, ya que la inteligencia artificial se encarga de monitorear de forma constante estos equipos, así generando reportes de condición del equipo, que, que, subes a una, que a su vez de forma autónoma podrá programar un movimiento o un cambio de piezas o para avisar de un mantenimiento preventivo o correctivo de la misma. El objetivo general es mejorar y optimizar el proceso de fabricación, así como el nivel de calidad de los productos en el proceso de ensamble. En mis objetivos específicos es optimizar los sistemas de inteligencia artificial para el mejoramiento de los brazos robóticos, mejorar el sistema robótico de manera que su creación en masa e industrialización, y mejorar el proceso de calidad y tiempo en el proceso de fabricación. ¿Qué es una inteligencia artificial? Así, igual que la humana, es un concepto complejo de definir. Aún no existe una definición formal y universalmente aceptada. Hay muchas, como la Comisión Nacional Europea, la define como un sistema de software y posible también de hardware diseñados por humanos que ante un objeto complejo actúen de dimensiones físicas y digitales, percibiendo su entorno a través de adquisición e interpretaciones de datos estructurados o no estructurados, razonando sobre un conocimiento, procesando la información definida en estos datos y decidiendo de las mejores acciones para lograr un objetivo dado. Los sistemas IA, como se le conoce inteligencia artificial, pueden ser, pueden ser reglas simbióticas o aprender de un modelo numérico. También pueden adaptar su comportamiento al analizar como el medio ambiente y se ve afectado en sus acciones previas. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren una presencia humana, pero de forma autónoma, como aprendizaje de un sistema, así como a su vez tomar decisiones para ciertas áreas de la maquinaria.
Un poco de la historia de esto, podemos empezar con el término inteligencia artificial. Fue acuñado por John McCabe en 1956 durante la conferencia de Denver, un evento histórico que reunió a algunos de los mejores científicos de la época para descubrir la posibilidad de crear una máquina que pudiera poseer como un ser humano, que pudiera pensar como un ser humano. Sin embargo, los conceptos e ideas que estaban detrás de la inteligencia artificial se remontaban a mucho antes, ya que desde 1940 los matemáticos Norbert Wiener y John von Neumann estaban trabajando en la teoría de los sistemas y la computación, que se sostenieron la base de las inteligencias artificiales, que posteriormente definiría como la ciencia y la inteligencia de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas de computadoras inteligentes. Otra influencia fue la inspiración para estas tecnologías fue la ciencia ficción. Algunas tecnologías con inteligencias artificiales existen desde hace más de 50 años, pero los avances en la potencia informática, la disponibilidad de enormes cantidades de datos y los nuevos algoritmos han permitido que den grandes avances en el campo de los últimos años. En la actualidad, las inteligencias artificiales se han convertido en una de las tecnologías muy disruptivas y que más atención determinan. El ritmo que se dan a estas es grande, ya que actualmente van enfocados hacia muchas áreas, y gracias a ellas también podemos hacer muchos más controles y mejorar muchas áreas. Bueno, yo voy a presentar el tema de cómo funciona la IA. Bueno, las inteligencias artificiales utilizan algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones basadas en patrones, reglas establecidas a través de aprendizaje automático, que es la capacidad de una máquina para aprender de forma autónoma, a partir de datos sin ser programada específicamente para hacerlo. De esta manera, la IA puede mejorar su precisión y eficiencia con el tiempo. Bueno, los tipos de inteligencia artificial. Bueno, según la definición de inteligencia artificial de la Comisión Europea, existen dos tipos de IA: la software y la inteligencia artificial integrada. Bueno, la primera es asistentes virtuales, software de análisis de imágenes, motores de búsqueda o sistemas de reconocimiento de voz y rostro. El segundo tipo de inteligencia artificial integrada son robots, drones, vehículos autónomos o el Internet de las casas. Bueno, no es la única clasificación posible de los tipos de inteligencia artificial que existe. En su libro La inteligencia artificial, un enfoque moderno, de Stuart J. Russell y Peter Norvig, establecen 4 tipos de inteligencia artificial, las cuales son sistemas que piensan como humanos, se enfocan en la emulación de la inteligencia humana, tanto en términos de comportamiento como de pensamiento, y buscan imitar la forma en la que los humanos piensan y resuelven los problemas. Bueno, el otro tipo es sistemas que actúan como humanos. Se enfocan en la emulación de la inteligencia humana, pero en términos de comportamiento buscan imitar la forma en la que los humanos se comportan y actúan en el mundo. El tercer tipo es sistemas que piensan racionalmente. Se enfocan en resolución de problemas de manera lógica y racional. Buscan maximizar la eficiencia y la precisión de sus decisiones sin considerar necesariamente el comportamiento humano. Y el cuarto tipo, sistemas que actúan racionalmente. Se enfocan en la toma de decisiones y la acción en el mundo. Buscan siempre tomar la mejor decisión posible basada en la información disponible. Bueno, otra forma posible de diferenciar a las inteligencias artificiales según la potencia es la siguiente: la IA débil, también conocida como estrecha. Son sistemas diseñados para realizar tareas específicas limitadas, como el reconocimiento de voz, la identificación de imágenes o la traducción de idiomas.
No tienen capacidad de aprendizaje o adaptación por sí mismos y requieren ser programados para realizar una tarea determinada. Su alcance es limitado y no pueden realizar tareas fuera de su campo de especialización. La IA fuerte está diseñada para tener una amplia gama de habilidades cognitivas y capacidad de aprendizaje autónomo. Estos sistemas pueden realizar múltiples tareas y aprenden de forma autónoma a medida que interactúan con el entorno. La IA fuerte tiene que tener la capacidad de razonar, planificar y tomar decisiones complejas en un amplio espectro de situaciones. La IA super inteligente es un tipo de IA que supera la inteligencia humana en todos los aspectos. Este nivel de IA sería capaz de comprender el mundo de una manera que está más allá de la capacidad humana y sería capaz de resolver problemas complejos en una velocidad y eficiencia que los seres humanos no pueden alcanzar. Es una forma teórica de IA que aún no ha sido desarrollada en la práctica. Bueno, el siguiente tema es ¿qué son las redes neuronales artificiales? Bueno, las redes neuronales artificiales son uno de los exponentes de la inteligencia artificial IA bajo el paraguas de aprendizaje automático o Machine Learning, que hace posible que las máquinas puedan ejecutar tareas o funciones que no éramos capaces de automatizar con los sistemas convencionales. Sin duda, la inteligencia artificial posibilita una disrupción tecnológica sin precedentes que está cambiando nuestra sociedad de manera vertiginosa y está produciendo cambios en muchos ámbitos. En el mercado laboral, debido a que las máquinas cada vez son más inteligentes y autónomas, para realizar actividades que antes no solo podían ser realizadas por personas, en la manera en la que compramos, con técnicas de publicidad y marketing centradas en nuestra preferencia, en la forma en la que consumimos contenidos multimedia y en la investigación farmacéutica y médica para el tratamiento de enfermedades para las cuales no hay cura, y etc. Bueno, las claves de las redes neuronales son: las redes neuronales artificiales son un modelo computacional que permite simular el comportamiento del cerebro humano, es decir, dotar a las máquinas de capacidad de aprender de una manera similar a como se le hace a nuestro cerebro. Para conseguir esto, hacen falta profesionales especializados en IA, logro que sea posible gracias a posgrados como la maestría en inteligencia artificial en la INIR de México. Una red neuronal artificial está formada por neuronas artificiales que son unidas o nodos que reciben información exterior o de otras neuronas, de manera similar a los impulsos nerviosos que reciben las neuronas del cerebro humano. Las procesan y generan un valor de salida que alimenta a otras neuronas de la red o son la salida hacia el exterior de la red. Bueno, una neurona artificial está formada por este tipo de conjuntos. Un conjunto de entradas que son los enlaces o interconexiones por donde reciben información del exterior de la red o de otras neuronas. Cada una de las entradas está ponderada por un peso que determina la importancia de la información que recibe por esta interconexión y que es un valor que se va ajustando durante el entrenamiento de la red neuronal para minimizar el error de la red y que los resultados sean más fiables. Un conjunto de funciones sería la función de programación, que relaciona matemáticamente los valores de las entradas, sus pesos y sus sesgos para el cálculo del valor de la salida de la neurona. Otra función es la función de activación, que determina si la neurona está activa o no, es decir, si produce un valor de salida o no. La función de transferencia dice que modula o adapta el valor calculado de salida de la neurona. La salida de la neurona, que es el enlace o interconexión por donde entrega el resultado al exterior de la red neuronal u otras neuronas. Bueno, de ahí hay tipos de redes neuronales. ¿Cuáles son estas? Bueno, las redes neuronales se pueden clasificar en base a su estructura, las cuales
son la monocapa, multicapa, convolucional, concurrentes y radiales, las cuales específicamente son monocapa, que es la red neuronal, está formada por una única capa de neuronas que recibe valor del exterior de la red, las procesa y genera unos valores de salida que entrega como resultado. Las neuronas de la capa no se interconectan entre ellas. La multicapa es el tipo de red neuronal para extendido. Consta de una capa de entrada que recibe valores de exterior, una serie de capas intermedias u ocultas que van procesando la información y una capa de salida que entrega los resultados de la red neuronal. Las neuronas de una capa se interconectan con todas las neuronas de la capa siguiente, pero no entre ellas. La convolucional son similares a la red neuronal multicapa, pero la diferencia radica en que estas neuronas de cada capa no se interconectan con todas las de la capa siguiente, sino con un subconjunto de estas y no se interconectan entre las neuronas de la misma capa. En este caso se habla de especialización de las neuronas y se reduce la cantidad de unidades necesarias y complejidad de los sistemas que utilizan este tipo de redes. Las concurrentes, en esas redes las neuronas no se organizan en capas sino en neuronas. Están interconectadas entre ellas de manera no estructurada en capas. Esto permite que las redes tengan memoria, es decir, que la información generada en interacciones anteriores afecte el resultado del procesamiento en un tiempo futuro. Y en función del tipo de aprendizaje de la red neuronal se clasifican en estos tipos, la cual es supervisado, el cual dice: el aprendizaje de la red neuronal se realiza mediante secuencias de enfrentamiento donde se dispone el resultado que debería producir la red neuronal. Para cada secuencia se van ajustando los pesos de las neuronas para conseguir minimizar el error de la red. No supervisado. Se basa en algoritmos que buscan patrones, relaciones, tendencias, características en los datos de entrada para ir ajustando los pesos, como por ejemplo las técnicas de Euler-Steering. Y por último el refuerzo, la cual es similar al aprendizaje supervisado. La única diferencia es que no se dispone del resultado que debería proporcionar la red neuronal para las secuencias de entrenamiento, sino que se le indica si el resultado es aceptable o no para esa secuencia y si se van ajustando a los pesos.